Bienvenidos, muy buenos días a todos, bienvenidos a la segunda parte del curso dictado por el profesor Enrique López. Bienvenido, Enrique, muchísimas gracias. Sí, el auditorio es tuyo. Ya, muchas gracias. Bueno, ayer comenzamos a discutir un poco de qué es una métrica riemanniana. Luego vimos cómo, eh, cómo a través de esta métrica riemanniana nosotros podemos hacer una derivación de campos, ¿sí? Bueno, primero definimos qué es una conexión afín, luego solo enunciamos el teorema de Levi-Civita cuando esa conexión afín tiene unas propiedades adicionales que habíamos dicho que tiene que ser simétrica y compatible con la métrica. Ella era únicamente determinada por la métrica. Bien, muy bien. Eso discutimos un poco la clase pasada. Voy a ver, estrictamente nosotros habíamos visto que una conexión afín era una aplicación del tipo así, ¿verdad? Que tenía unas ciertas particularidades, ¿no? Una, habíamos dicho que, voy a un poco, solo recapitular esta parte, que ella es lineal en la primera entrada, y esto era verdad para, bueno, para todo X, Y, Z campos, y también para toda función, par de funciones, C infinito, ¿verdad? Bien, también habíamos dicho que era lineal en la segunda entrada, y fuera de eso habíamos también dicho que tenía que satisfacer la regla de Leibniz, ¿no? Bien, muy bien. Ya. ¿Qué más habíamos discutido? Ah, habíamos dicho que si nosotros sabíamos cómo derivar campos, podríamos inducir una derivación sobre unos objetos más generales, sobre tensores más generales, ¿no? Bien. Bueno, antes de poner de nuevo la definición general de cómo derivar tensores, pues solo para que quede un poco más transparente, tal vez discutir de forma explícita cómo hacer la derivación de una forma, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una derivación de un forma, pues debe ser aplicado a un forma, debería ser una cosa así, ¿no? Una cosa así, ¿verdad? O sea, este indicaría la dirección en que yo quiero derivar, este indicaría la un forma que quiero derivar, pues y este objeto me debería entregar una un forma, ¿verdad? Eh, bien, habíamos dicho que la forma un poco natural de hacerla era, si no es un forma, si yo le entrego un campo, pues eso me debería dar una función, ¿no? Habíamos dicho que una forma de hacerlo esto natural siempre era usando una expresión de este tipo, ¿no? Y se puede corroborar, ¿sí? Se puede hacer un ejercicio, probar que exactamente eso define un tensor. O sea, en otras palabras, este objeto que está aquí, es efectivamente una forma, ¿sí? Tienes las mismas propiedades de arriba, tal vez uno, dos y tres, pero en el contexto, ¿no? Bien. Entonces, vean, la filosofía, ¿no? Uno aprende a derivar campos, luego aprende a derivar formas,
o induce una derivación en las formas diferenciales. Y ya que sabemos derivar campos y un forma, pues podemos derivar cualquier sección del fibrado, ¿no? O mejor dicho, tensor de cualquier orden. Bien. En particular, yo estaba interesado en cómo derivar este, tensores de orden, un tensor de orden un R, ¿sí? O un R tensor. Bien, nosotros estamos interesados en derivar eso y habíamos dicho que eh, derivación covariante, covariante. Sea T un tensor de un orden un R, delta T denota es la derivada covariante de T, el cual es un, un coma R más un tensor, ¿sí? Que es definido como este color, YR es igual a X menos sumatoria de igual 1 hasta R de TY1, Y menos 1, YR, ¿sí? Esa es la forma como inducir una derivación covariante, ¿no? En tensores, ¿no? Una vez que sabemos dividir campos. Vean que este viene a ser un caso particular del de aquí, ¿no? En realidad no necesita ser un R tensor. Una vez que sabemos derivar campos y derivar un formas, sabemos derivar un tensor de cualquier orden, ¿sí? Bien, eso es un poquito lo que discutimos la clase pasada, ¿sí? Bien, ahora vamos a un poco continuar con esto, ¿ya? Bien, una sola aclaración. Aquí, por ejemplo, eh, esto de aquí define, perdón, bien, esto de aquí define un forma, un R más un 1, R más un tensor, ¿no? También a veces en, estamos interesados en este objeto de aquí, ¿no? Este objeto de aquí es un 1, R tensor. ¿Y cómo se define? Pues simplemente se define como, ¿no? O sea, es como que mantenemos fija la dirección donde queremos derivar el tensor y lo aplicamos simplemente a R vectores, ¿no? Entonces, este objeto aquí es un R tensor, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hacer ejemplos, ¿ya? ¿Cómo hacer esto? Si esto a priori es solo álgebra multilineal, ¿sí? Si tienen preguntas, pueden interrumpir cuando ustedes quieren, ¿ya? Lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, vamos a derivar el tensor métrico, ¿sí? Ejemplo. Estrictamente vamos a probar que el tensor métrico, ¿sí? Es paralelo. ¿Qué quiere decir eso? De que queremos estrictamente
que la derivada covariante de él es nulo. ¿Sí? Esta forma bien, vamos a ver, ¿cómo sería esto? Pues pensemos. ¿Cuál es la categoría de esto? Este es un 0,3 tensor. ¿Por qué? Dado que es un 0,2 tensor, ¿verdad? Muy bien, entonces necesito tres entradas, entonces, tres campos. ¿Sí? ¿Cuál es la definición de esto? Pues veamos. Este sería X aplicado en YZ menos que la derivación covariante de X en Y menos la derivación covariante de X en Z. ¿Sí? Entonces es la misma forma que está arriba, ¿verdad? Bien. ¿Por qué esto vale cero? Porque estamos usando la conexión riemanniana, ¿no? O la conexión de Levi-Civita, es decir, la conexión que es simétrica y compatible con la métrica. En otras palabras, eso es cero, dado que se satisface la siguiente desigualdad, ¿verdad? ¿Sí? Dado que, dado que, ¿sí? Esto en otras palabras, compatible con G. Muy bien, entonces, como ven, eh, esto que parece un poco abstracto, en realidad no lo es. Vamos a hacer algo medio curioso. Me gustaría discutir es, ya que están viendo un curso de simpléctica, pues me gustaría aprovechar eso para imaginar, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo. O sea, MG, una, bueno, iba a decir, mejor lo pongamos. MG, una variedad riemanniana y M, ¿cómo creo que denotan omega, ¿verdad? Omega, una variedad simpléctica. En otras palabras, una variedad dotada de una dos formas, que es antisimétrica y no degenerada, ¿verdad? Bien, entonces, en general, cuando nosotros tenemos una estructura riemanniana y queremos dotarla de una estructura adicional, nosotros podemos definir cuando esa estructura es compatible con G. ¿Cómo dice uno? Cuando la derivada covariante del tensor definido por esa estructura es paralelo. En otras palabras, es cero. Esto significa que omega es compatible con G. Y esto en forma general, ¿no? Digamos, uno tiene una estructura riemanniana y se quiere poner en el juego de agregarle otra estructura. Entonces uno puede pensar, bueno, ¿será que esas estructuras están relacionadas? Uno puede decir, bueno, quiero decir que esa estructura sea compatible. Eso en otras palabras quiere decir que la derivada covariante de la estructura simplética debe ser cero. Por eso que en particular nosotros definimos así, diciendo que la conexión es compatible con la métrica, ¿no? En otras, la equivalente a decir que la derivada covariante del tensor métrico es igual a cero. En este caso, por ejemplo, digamos que nosotros tenemos la unforma y queremos saber
La expresión explícita, ¿cómo sería? No pensemos. Ay, perdón. Vamos a ver. ¿Cómo sería eso? Sería una tres formas. Sí, X, Y. Sería X aplicado en, aquí, perdón, vaya. En otras palabras, una estructura simétrica es compatible con su métrica si satisface la siguiente desigualdad para todos campos de vectores X y Z. ¿Sí? ¿Sí? Esta forma de comenzar a adoptar estructura y clasificar cosas fueron un poco las ideas de Cartán. Sí, uno puede suponer ahí, tiene una estructura cuasi compleja, compatible con la métrica, y uno va agregando. La idea es que mientras le agrega más estructura al objeto de interés, pues el objeto de interés es más rígido. Significa que eso nos da opciones de clasificarla de una forma mejor. Bien, esos son como comentarios, uno puede hacer una mezcolanza de algunos temas, muy interesante. Bien, ya, ahora quiero discutir un poquito unas identificaciones que se hacen entre tensores, ¿sí? Solo que a veces lo vamos a usar. Vamos a hacer. Hay un isomorfismo natural entre las unformas y, y los campos, ¿no? Dado una métrica riemanniana, hay un isomorfismo natural. ¿Cuál es? Pues dado un campo X, le asociamos una unforma, que voy a anotar de esa forma. ¿Cómo actúa esa unforma? ¿Cómo actúa esa unforma? Esa unforma actúa, pues, una vez que le ingresa un campo, me debería dar una función. ¿Qué función qué función me va a dar? Pues, exactamente esto, ¿no? Pues eso sería el único campo que satisface esa igualdad, ¿no? Dado que G es un producto interno, ¿no? Definido positivo por álgebra lineal, sabemos que eso puntualmente está únicamente determinado a un forma. Bien. Muy bien, entonces se puede probar, de hecho, que esta aplicación de aquí es un isomorfismo. ¿Sí? Bien. Ya. Entonces podemos hablar también de la inversa. ¿Sí? Esta inversa se suele llamar isomorfismo musical. Inversa de 1. Esto voy a llamar 1. ¿Sí? Isomorfismo musical. Bien. Bueno, ahí uno puede jugar. De hecho, uno puede en general hacer identificaciones, un poquito más de objetos más generales. En general, dado un 0R tensor en una variedad riemanniana, esto vamos a usar muchas veces. Esto se puede hacer una teoría general, pero solo estoy definiendo lo que vamos a usar. Podemos identificar
un único, 1, R menos un tensor. Voy a denotar, algunos lo denotan como T mismo. Yo le voy a poner T gorrito. En la práctica uno denota T mismo y se entiende que es tal identificación. Puede causar confusión. ¿Sí? Usando el mismo argumento de arriba, ¿no? En general. Bien. Muy bien. Entonces, ok. Ya. Eso es algunas cosas que de ayer, ¿sí? Esto en general la literatura, cuando ustedes ven la literatura, aquí le suelen denotar con el mismo símbolo T. ¿Sí? Entonces, cuidado que puede causar confusión, pero en geometría se suele cometer esos problemas, ¿sí? A veces la notación es un poquito complicada mismo. Y los objetos son, eh, a veces, cuando al principio da problemas, ¿sí? Pero no es una cosa complicada, solo es estar un poquito habituado con cuál es la notación. Bien. Ahora nosotros quisiéramos definir, ¿alguien habló? Ah, no, perdón. Ahora nosotros quisiéramos definir, pues, cómo sería la segunda derivada covariante de un tensor. ¿Sí? Eh, una pregunta, ¿sí están viendo bien el texto? Porque me parece que puede parecer muy pequeño, ¿no? Una pregunta, ¿todos están viendo bien el texto? Sí se ve como pequeño, pero yo en mi tablet lo veo bien, no sé el resto. A ver ahí. Deja ver. Sí, es que Sí, sí se ve ahorita bien. me No conecté. tiene que hacer zoom, Enrique. Sí, lo que pasa es que si hago zoom, ahí el que pierde la No, no perspectiva soy yo. tú. Cada persona individualmente, Enrique. Sí, ahí está bien ese tamaño, por lo menos para mí, no sé el resto del mundo qué opina. Nosotros estamos viendo bien, pero cada persona individualmente puede hacer zoom desde su Ah, ok. máquina. Ah, ok, sí, ¿Sí? sí. No tú, porque si tú haces zoom, nos afectas a todos. En cambio, Sí, cada no, persona sí. individualmente puede Ok, hacer el zoom desde su máquina. Ya, Enrique. ok, ok, muy bien. Muy bien, entonces ahora nosotros eh, ya entendemos un poquito esto, cómo derivar objetos de forma general. eh, Podríamos comenzar a interesarnos por un objeto que estamos interesados mucho en RN, que es el laplaciano, ¿no? Entonces, para definir el laplaciano necesitamos antes, pues, definir o la noción de segunda derivada covariante. Muy bien, entonces vamos a hacer la motivación de la segunda derivada covariante. Covariante, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a hacer algo un poquito tranquilo. Entonces vamos a pensar que tenemos CAT, un, un tensor. Pues este objeto, ¿qué debería ser? Este objeto debería ser un 1,2 tensor. ¿Sí? Muy bien. Pues la derivada de la segunda derivada, o sea, la derivada de la derivada, debería ser un ¿qué? Pues un 3 tensor, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a intentar aplicar las definiciones que tenemos y vamos a ver a qué llegamos. ¿Sí? O las definiciones que sabemos, ¿no? Entonces aquí le ingresamos, pues 3 campos y este me va a arrojar un campo, ¿verdad? Muy bien. Entonces
habíamos dicho que lo que estábamos haciendo era esto, ¿verdad? Como la derivada covariante de la derivada covariante de t aplicada en los campos y etc. Muy bien. Pues eso, ¿qué debería ser igual? Pues debería ser igual a la derivada covariante de x. ¿De qué cosa? Del campo, perdón, de este campo, ¿no? Del tensor, del tensor que está dentro aplicado al campo y z, menos el tensor que está dentro, la derivada covariante de x en y, z, menos la derivada covariante de y, delta x, z. Muy bien, eso debería ser, ¿verdad? Ya. Muy bien. Entonces ahora, solo para escribir aquí, ¿quién es la derivada covariante de este objeto aquí adentro? Es la derivada covariante de t en z, menos la derivada covariante. Ahora, este término que está aquí lo voy a poner segundo, solo para que quede un poquito más claro lo que voy a decir. Y a este lo voy a poner al final. ¿Sí? Entonces, aquí nos podemos fijar que estamos haciendo estos dos primeros términos. Representa la derivada covariante de este objeto que está aquí, aplicado en z, ¿no? En otras palabras, se representa esto que está aquí. ¿Sí? Muy bien, y esta es la expresión, ¿sí?, que me motiva a mi definición de segunda derivada. ¿Sí? No es necesario motivarla, usted puede, dado que sabe derivar una vez un tensor, pues sabe derivar otra vez. ¿Verdad? Basta que sepa derivar covariante para derivar tantas veces como usted quiera. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a ver. Entonces, ¿cómo sería la definición de nuestra segunda derivada covariante? Vamos a hacer aquí. Definición. CAT, un coma R tensor, la segunda derivada covariante de T es un 1, R más 2 tensor. Se suele denotar algunos. Como así. ¿Sí? Y definido como x, z, voy a poner y1 hasta yr, pues, con lo que teníamos arriba, ¿no? Vean que la expresión tiene sentido, ¿sí? Este objeto que está aquí es un R tensor porque ya está, perdón, aquí va Z. Aquí, aquí un pequeño error, vamos a borrar. Aquí va Z. Ya, aquí va Z. Opa. Bien. Aquí va.
X, Y. Ok, ya, déjame ver. Vean que tiene sentido dado que al menos en expresión, ¿no? Este objeto de aquí es un R tensor, porque el Z está fijo, este me va a dar otro, un R tensor, entonces está en la categoría correcta todo, ¿sí? Entonces, esa es la definición de la segunda derivada. Hay en algunos intereses que yo poco he visto, pero sí hay algunos que les interesa la tercera derivada, ¿no? Bueno, eso más cuando eh, uno quiere a veces aplicar eh, argumentos como, por ejemplo, hacer análisis sobre tensores. En el sentido, por ejemplo, aplicar, qué sé yo, conceptos de DP, pero aplicado a tensores, ya no funcionan, ¿no? A veces uno sí necesita derivaciones de orden mayor, ¿sí? Muy bien, pero aquí solo vamos a discutir hasta la segunda. Hay un caso particular interesante, que es el caso de Campos, ¿no? En particular, ¿cómo se ve esta segunda derivación para Campos? Vamos a ver. Para Campos, ¿no? Pues esto se ve de una forma, tal vez para seguir la anotación, voy a poner, a poner así. Muy bien. Para Campos, ¿no? Algo bien simple. Muy bien. Ya. La segunda derivada, ¿no? Ya. Ahora, si mal no recuerdo, ustedes discutieron con Oyani cómo hacer la antisimetrización de tensores, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Sí, entonces aquí es muy interesante porque uno podría pensar, bueno, ¿y qué pasa si hago la antisimetrización de esta segunda derivada covariante? Resulta ser que cuando nosotros hacemos la antisimetría, ¿no? De este objeto, ¿sí? Con lo que nos tocamos, pues es con una expresión de este tipo, ¿no? ¿Sí? Más concretamente, como nuestra métrica es simétrica, se puede escribir así, ¿no? Sí. Muy bien, entonces este proceso de antisimetría, ¿no? A mí me faltó un medio, creo que puso Yanni. Este proceso de antisimetría nos suele dar otro tensor, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Y resulta así, efectivamente nos da un tensor, y es un tensor muy importante en geometría, ¿sí? Que es el tensor de Riemann. Entonces el tensor de Riemann se puede ver, o es mismo, ¿sí? La antisimetría de la segunda derivada covariante, ¿no? De Campos, ¿sí? ¿Qué tanto no conmuta esa segunda derivada, ¿no? Bien. Entonces, esto nos define, podemos definir definición. Entonces aquí uno puede, jugando, uno se puede tocar con muchos objetos interesantes. O sea, una variedad riemanniana, el tensor de Riemann es un 1,3 tensor
¿sí? Hemos perdido un poco la intuición geométrica, pero bueno. Y esto sería, ¿sí? En general, el tensor de Riemann no se lo denota así, sino lo denotamos simplemente así. Así o también así, dependiendo del contexto. ¿Sí? La forma de notar eso, ¿sí? Bien. Y todo esto significa la misma expresión, ¿no? ¿Cuál? Esta que está aquí. Voy a volverla a escribir, ¿sí? Esta expresión que está aquí. Ustedes pueden probar que efectivamente es un tensor, ¿sí? Aunque la moraleja es que cada vez que antisimetrizan, obtienen un nuevo objeto del mismo carácter, ¿no? Bien, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer, por ejemplo, el ejemplo trivial. El ejemplo trivial es algo que bueno, nosotros sabemos, si vemos un curso de geometría diferencial de graduación, pues que en superficies, por lo menos en superficies, en R2, ¿no? El tensor de Riemann es idénticamente nulo. ¿Y por qué? Vamos a ver, porque es una antisimetría, ¿no? La segunda derivada. Y se supone que si vale Cauchy-Schwarz, pues no debería haber diferencia entre esas segundas derivaciones. Y eso es lo que vamos a ver a continuación de forma explícita. Ejemplo. Entonces consideremos Rn dotado de la métrica canónica, ¿no? Voy a anotarla así. Probamos que el tensor de Riemann de Rn es idénticamente nulo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Sean x, y, z, campos de Rn, ¿verdad? Escribimos, vamos a escribir z de forma explícita mediante sus coordenadas, ¿sí? La clase pasada nosotros vimos que la derivación para este de aquí era simplemente y aplicado en z1, y aplicado en zn, ¿verdad? Bien, entonces, si queremos la segunda derivada, pues sería la derivada de la primera, ¿no? Derivada covariante, pero es la misma. Entonces, sería xy aplicado a z1, y así a xy aplicado a zn. Muy bien. Entonces, eso, ahora cuando hacemos esta diferencia, ¿con qué nos tocamos? Pues nos tocamos con que nos sale una expresión un poquito conocida. ¿Sí? Esa expresión, creo que sí discutieron en el curso con Oyani, no sé si esta vez o la anterior, pues sería la expresión de que esto sería el corchete, ¿no? Aplicado en la función z1, es decir, esto me da el corchete aplicado en la función z1, z2, zn, pero esto, por la definición de derivada covariante en Rn, es simplemente la derivada covariante del campo de XY, aplicada en dónde? En Z. ¿Sí? ¿Qué podemos concluir con eso? Así, cuando queremos esto, pues esto nos da
idénticamente nulo. ¿Sí? Bien. Muy bien. Entonces, tenemos que el tensor de Riemann de Rn es idénticamente nulo. Muy bien. Vale que Suárez en Rn. En derivación covariante, porque la derivación covariante coincide con la derivación como la conocemos, ¿verdad? Si tuviéramos a Rn mismo con una forma diferente de hacer la derivación, ¿sí? Ahí ya es otro cantar, ¿no? Ahí puede ser que no nos dé un tensor de Riemann nulo, ¿no? Muy bien. Ahora, solo unas notaciones, ¿no? O notaciones, ¿no? Para el tensor de Riemann, ¿no? El tensor de Riemann, así como lo vimos arriba, era un 0,3 tensor. Entonces, a partir de un 0,3 tensor, notaciones, ¿no? Voy a escribir exactamente. Usando el tensor métrico, ¿sí? Podemos asociar al tensor de Riemann un, sería un 0,4 tensor, ¿verdad? ¿Cómo? Pues estamos hablando de un objeto, ¿de qué forma? Esto es un poquito lo que estudié al inicio, pero lo voy a volver a hacer, no hay problema. Sería así, ¿no? Esto se suele denotar así, que Y, ZW es simplemente lo que viene definido arriba como Producto Interno W. Si ven lo que le dije, que uno suele denotar esto con el mismo, ¿sí? Bien. Entonces uno puede ver también al tensor de Riemann como un 0,4 tensor, ¿no? O también como un 3 tensor. Bien, eso creo que igual ese tipo de cosas discutieron, creo, con Ollani, si mal no recuerdo. No estoy seguro. Bien. Muy bien. Entonces, ahora, esta parte, tal vez yo voy a discutirla un poquito en detalle como para un poco practicar, ¿no? Cómo hacer estas derivaciones y esas cosas, porque no hemos practicado mucho. Muy bien. Entonces, ahora, el tensor de Riemann, pues, tiene unas ciertas simetrías, ¿no? Muy bien. Hay algunas que son, una que otra que es más evidentes y unas que son un poquito más complicadas de verlas. Entonces vamos a poner. La primera es una que sí es evidente. ¿Cuál es? Que vimos que el tensor de Riemann ve la antisimetría de la segunda derivada de z en xy. Significa que si ve esa diferencia esa antisimetría de segunda derivación, si yo las intercambio, pues debería darme el mismo valor, solo cambiado el signo, ¿no? ¿Sí? Hay una tal vez que no es tan fácil verla, pero sucede lo mismo cuando intercambio la tercera con cuarta entrada. ¿Sí? Cambia el signo. ¿Sí? Entonces, vamos a probar un poquito esto para practicar estas derivaciones. Muy bien. Hay una un poquito, de nuevo, un poquito más complicada de verla, y es que yo puedo intercambiar las dos primeras con las dos últimas. Muy bien. Hay una tercera, Enrique, ¿sí? en 5 minutos vamos al receso, ¿no? Sí, sí, solo voy a enunciar. Hay una tercera que es muy importante
en cuestión de análisis geométrico, que son, bueno, la tercera y la cuarta son muy importantes. No son muy vistas en un curso padrón, pero es la primera y segunda identidad de Bianchi. Hay una identidad de Bianchi contraída, pero para eso necesitamos todavía definir el concepto de divergencia de tensores. Esto se conoce como primera identidad de Bianchi. ¿Sí? Es como eh, una especie está escondido ahí la identidad de Jacobi, ¿sí? En el tensor de Riemann. Hay otra, aún más sutil, que es la segunda identidad de Bianchi. Esta es la segunda identidad de Bianchi. Entonces, vean que todo lo que han visto aquí de cómo crear tensores, esas cosas, se puede aplicar fácilmente, ¿sí? En ciertos contextos, y uno puede obtener, de hecho, objetos valiosos, ¿no? Que capturan mucha información de nuestra variedad riemanniana en este caso, ¿sí? De hecho, son invariantes. Bien. Después del receso, vamos a discutir un poco la prueba de esta proposición. Me gustaría discutirla solo para pues, ver que esto de derivar una y otra vez covariantemente no es difícil, ¿sí? Es como aprender a derivar de nuevo, solo que con un poquito diferente, ¿sí? No es nada que nos debería dar miedo, cosas así, ¿no? Ya. Luego de esto de aquí, el siguiente paso, una vez que uno tiene la segunda derivada, vamos a intentar ahora aplicar estos conceptos a la derivada del i, como anteriormente alguien nos preguntó, solo que eso va a quedar para una próxima clase. Luego de eso ya podemos definir divergencias. También, no necesitamos eso, pero vamos a definir divergencias de la derivada de un tensor, así como sabemos en funciones, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a definir divergencia y vamos a intentar aplicar eso a un poquito a ciertos problemas de análisis geométrico. No sé si alcancemos, pero al fin y al cabo, si no alcanzamos, yo les voy a dejar unas notas y esperemos en otro curso, pues continuar hasta donde nos quedamos, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta en concreto antes del receso. Enrique, ¿Sí? eh, vamos al receso ya y nos retomamos 9:05. No te escuché. Pasamos al receso para retomar el curso 9:05. Ok, Una, claro. una acotación para todos. Por la forma en la que Enrique está utilizando la pizarra, no se está desplazando con el zoom, entonces uno automáticamente con el mouse tiene que ir desplazando la pizarra hacia arriba para que pueda seguir el curso si alguien está teniendo problemas. Y no se olviden que uno puede amplificar o reducir la pantalla. ¿Sí? Entonces 9:05 nos volvemos a juntar. Muchas gracias. Enrique, Sí, entonces nos ok. vemos 9:05. Sí, sí, Ya. sí. Estoy esperando tu respuesta. Ah, perdón. Sí, sí, no hay 5, aquí yo voy a estar. Ya. Gracias.
Oye, ganó su camiseta, ¿verdad? Ganó su camiseta. Sí. Estamos ahorita, muchas cosas en la U.
Hola, hola, hola. Ahora sí, perdón. Hola. ¿Me confirman si podemos continuar? Buenas. Enrique, Sí, ¿estamos? sí, solo estoy esperando que me confirmen. Sí me escuchan bien, ¿no? Perfecto, podemos dar el inicio, Enrique. Ok, bien. Vamos a, pues, a intentar aplicar, probar, pues, perdón, en el receso yo iba a subir las notas y no las subí, ¿sí? Ahora, unos minutos antes de terminar, las voy a subir, ¿sí? Sí, igual las notas están en elaboración, entonces cada día va a ser diferente, va a ser un poco más pulido algunas cosas. Y bueno, la recomendación, no las notas están lejos de suplantar a, a los libros, entonces, pero si en algo le ayuda, igual yo le comparto. Bien, muy bien. Entonces vamos a demostrar las propiedades del tensor métrico. ¿Sí? Esto es solo para, por lo menos una que otra, para ver cómo es que funciona esto. Entonces la primera propiedad que queremos probar es la más fácil de todas. ¿Cuál es? La antisimetría. ¿Sí? Bien, muy bien. ¿Por qué es eso? Vamos a ver, ¿cómo probaríamos eso? A ver, nosotros sabemos que este objeto, una forma de verlo era como, sí, ¿verdad? Entonces, si saco factor común menos en la primera entrada, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, perdón, aquí mejor voy a borrar, me va a quedar, ¿sí? Entonces vean, no es muy complicado esa primera parte, ¿verdad? Ay, perdón, yo mismo me escribí. Bien, muy bien, entonces ya probamos esa primera, ahora vamos con la segunda. La segunda parte, nosotros necesitamos probar que nosotros queríamos probar que, déjame recordar aquí, que si cambiamos las entradas en la segunda, en la tercera y cuarta entrada, también cambiaba el signo. Entonces era esto, ¿no? Sí, muy bien. O sea, cómo estaba definido, era natural pensar en la primera y segunda entrada, ¿verdad? Lo que no era tan fácil de ver es que en la tercera y cuarta entrada también tiene la propiedad como de antisimetría, ¿verdad? Muy bien, entonces
Para esa demostración, pues lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? Vamos a hacer un paso uno, ¿sí? ¿Cuál es el paso uno? Paso uno. Pues el paso uno es probar que R de X, coma Y, coma Z es igual a cero para todo tripleta de campo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si pasa eso, supongamos que el paso uno está aprobado. Supongamos que ya fue aprobado. Entonces, tenemos que es idénticamente cero, ese objeto, ¿no? Dado que la tercera y cuarta entrada coinciden. Muy bien, dado que es un tensor, nosotros podemos aquí aplicar linealidad, ¿no? En cada entrada. Ay, perdón. Muy bien, linealidad en la primera entrada. Ahora vamos con el vector W. Entonces pueden ver que este objeto aquí es cero, se anula, porque estamos suponiendo que vale el paso 1, y así nos quedamos que el paso 1 implica que, en otras palabras, ¿sí? Se cumple lo que queremos probar. Entonces, así basta probar, ¿sí? Basta probar que, eh, que el paso 1 vale, ¿sí? Muy bien. Ahora, nosotros estamos suponiendo, sí, que ese objeto es tensorial, ¿no? Yo no lo probé, pero se lo pueden probar ustedes que ese objeto es tensorial. Si ese objeto es tensorial, pues basta probar que tiene esa propiedad para una base, la que yo quisiera, ¿no? Entonces vamos a hacer, para probar el paso 1, vamos a tomar un sistema de coordenadas. Voy a tomarlo general, un sistema de coordenadas arbitrario, ¿sí? Una carta local, de hecho. Una carta local de M en P. Voy a escribir lo que acabo de decir por el carácter o la cualidad tensorial de R, del tensor, ¿no? De Riemann. Basta probar que en P, solo en P, ¿sí? RI, RJ, RK, K es igual, de P es igual a cero. Para todo I, J, K, ¿no? Estos son, si es una variedad de dimensión n, pues son índices que van de 1 hasta n. Bien. Y esto es por el carácter tensorial, ¿no? Solo necesito probar que tiene esa cualidad para elementos de la base. ¿Sí? Eso, álgebra lineal. Muy bien. Entonces, vamos a probar eso ya. Muy bien. Ya. Comencemos entonces. Vamos a probar eso. No voy a poner el punto P. ¿Sí? De hecho, no voy a usar nada del punto P. Esto aquí, por definición, ¿qué es, chicos? Por definición, pues, tensor de Riemann, ¿no? Un objeto así, ¿verdad?
Ya, aquí solo para aclarar que estoy usando delta I siendo delta X, ¿sí? Solo para economizar la escritura, ¿sí? Para economizar escritura. Muy bien. Entonces, esto de aquí es igual a qué? Esto es igual a la definición, ¿no? Ahora voy a usar otra economización. Ya voy a escribir cuál es. ¿Sí? Ahora nos vamos a dedicar a economizar ahorita. A ver, vamos a usar otra notación. La otra notación es que delta I denota la derivada covariante en la dirección del campo, en la dirección de la derivada coordenada I. Bien. Ahora recordemos que, no estoy seguro, pero creo que discutieron con la profesora Ollani, si no es ahora, en un curso pasado, que el corchete, ¿no? De campos coordenados, ¿sí? Es idénticamente nulo, ¿no? Eso es debido al hecho, si ustedes quisieran ver la expresión en coordenadas locales, se dan cuenta, o simplemente porque cuando aplican una función f, pues esto tendría que ser esto que está aquí, ¿no? Y dado que son funciones suaves, vale que suave, y es igual a 0. Muy bien. Entonces, como los corchetes son nulos, entonces esto se resume a esta expresión que está aquí, ¿verdad? Muy bien. Ya. Bien. Bien, bien. Entonces vamos a un poco manipular esa expresión, ¿sí? Entonces comencemos con esta expresión. Cuando yo manejamos esta expresión, uso la compatibilidad de la métrica, y esto viene a ser la derivada parcial de I, o del campo coordenado I, menos, ¿sí? Recordar que esa igualdad se da porque el tensor métrico o la delta es compatible con G, ¿no? Muy bien. Ya. Si tienen preguntas me pueden decir, sí. Muy bien. Ya que es compatible con G, pues podemos, ahí tal vez, lo necesito. Ahí, ahí. Ya que es compatible con G, pues podemos a manipular ahora sí esta expresión de aquí, ¿no? Entonces, esta expresión de aquí, ¿qué nos daría? Pues nos daría delta I, G, aquí daría lo mismo, pero con signo cambiado, la primera parte, y aquí nos daría menos este término de aquí, de aquí menos por menos más, este término de aquí, pero con los índices cambiados. Y por la simetría del tensor simétrico, ¿no? Simétrico, del tensor métrico, pues este término es igual a este término, entonces se anula. Entonces, ¿qué me queda? Nos queda esta expresión, ¿verdad?
Muy bien. Ahora, esto de aquí, voy a escribir de nuevo. ¿Ya? Estoy escribiendo un poquito así porque yo sé que es como la primera experiencia que tenemos. Entonces, vamos a hacerlo despacito, ¿no? Entonces, esto de aquí, usando otra vez que la conexión es compatible con G, igual a qué. Perdón, aquí podemos poner un medio. ¿Sí? Esto, tal vez voy a mejor escribir de una forma diferente lo que estoy usando. Estoy usando esto. Estoy usando. No me gustó, vamos a ponerlo así. Vamos a subirlo un poquito tal vez. Estoy usando que para que lo vean, la compatibilidad de qué, de la métrica. Incluso esto se puede ver como GKK. En otras palabras, como de nuevo el tensor métrico es simétrico, esto me dice que esto que está aquí es igual un medio de el coeficiente de la métrica GKK en ese sistema de coordenadas, ¿no? Muy bien. Entonces, esto que está aquí va a ser que un medio, y aquí que va a ser, y ahora uso el mismo argumento que usé para campos. GKK es una función infinitamente suave. Entonces, vale Cauchy-Schwarz. Aquí tal vez, así, ¿no? Vale Cauchy-Schwarz. Entonces significa que esto es un medio por cero. La segunda derivada es con otro. ¿Sí? Y así probamos que efectivamente este objeto de aquí es igual a ¿cuánto? A cero. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Me dicen. Si no, podemos continuar. Se vean, no es tan complicado, ¿no? Al final, todo se reduce a una, algún argumento de álgebra lineal. Bien, entonces vamos ahora a hacer un poquito la prueba de la tercera propiedad. La primera identidad de Bianchi. Y prueba de la primera identidad de Bianchi. ¿Sí? Aquí cabe claro un poquito el contexto histórico, ¿no? Riemann dijo cómo se debería eh, hacer geometría, ¿no? En dimensiones mayores que 2, ¿sí? De una forma un poquito difícil de entender. Generalmente yo entendí eso apenas cuando estudié sus variedades, pero él no dijo explícitamente cómo hacerlo. Entonces, sí, no. Dijo, debería ser así, pero no dio una forma como sistemática de cómo hacerlo. Realmente los que hicieron eso fueron la escuela italiana. Por eso que ven nombres como Bianchi, Levi Civita. Fueron ellos los que desenvolvieron esa parte de mecánica de cómo desenvolver estas cosas, como estos objetos. Bien, pues vamos a probar la tercera identidad de Bianchi. Lo que queremos probar, recordar, esto, ¿no?
¿verdad? Campos. Muy bien. Ahora, esto va a ser, vamos a usar ahora un referencial geodésico. ¿Sí? Yo les hago estas pruebas, pues la idea mía es como que aprendamos a usar o discutir diferentes objetos. ¿Cómo se pueden usar, ¿no? Para probar cosas? Muy bien, entonces, sea, aquí lo podemos ver, no lo podemos ver. Sea E1 hasta EN, un referencial geodésico. Ya voy a recordar, así que es un referencial geodésico. En P. Ahora sí vamos a usar fuertemente el punto P. Basta probar que R de EI, EJ, EK, más R de EJ, EK, EI, más R de EK, EI, EJ es igual a 0. Para todo I, J, K. Esto es en P, ¿verdad? Sí, tal vez me faltó decir en P. En P. Para todo I, J, de 1 hasta N. De nuevo, por el carácter tensorial del tensor de rima, pues solo podemos probarle a los elementos de una base, ¿no? ¿Sí? Una base cualquiera, en particular, puede ser un referencial geodésico. ¿Qué era un referencial geodésico? Recordar, era un conjunto que cada punto es un conjunto ortonormal y uno hace en referencia al punto P, porque el punto P, esto es un abierto, ¿no? No necesario, no vamos a usar nada del abierto, por eso ni lo nombro, pero en el punto P tiene la particularidad que esto es igual a 0 para todo i, j, que pertenece de 1 hasta P, hasta n, perdón. ¿Sí? Suponiendo que la dimensión de m es igual a n. Bien. Entonces, es un referencial geodésico y vamos a usar eso solo para simplificar las cuentas, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a probar eso. Esto lo voy a llamar i y es lo que voy a ir arrastrando, ¿sí? Bien, muy bien. Ahora, de nuevo, eh, recuerda, ¿no? Este R de I de J de K es igual a esto, ¿no? En P es igual a EI de J de K, la definición, ¿no? Aquí puedo seguir usando tal vez la definición anterior, ¿no? Bueno, lo voy a usar, el índice. Esto me interesa el valor en P, ¿verdad? Una aclaración, sí, que a veces suele ser confusión. Que esto sea 0 en P no significa que esto sea 0 en P. ¿Sí? No se sabe en general. ¿Sí? Que un campo se anule no significa que su derivada o variante se anule, ¿verdad? Si una función se anula en un punto, no significa que su derivada tiene que ser nula en ese punto. Cuidado, algunos cometen ese error. Muy bien. Ahora, sin embargo, hay que aclarar que este término aquí sí es nulo. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Sí? Dado que nuestra métrica es simétrica, esto coincide, ¿sí? Y esto sí es en el punto P. Entonces, esto en el punto P, esto es 0 y esto es 0 porque es geodésico. ¿Sí? El vector 0 es 0, ¿no? Bien. Entonces, al final, este término se va y solo me queda igual que un referencial dado por una carta coordenada, solo me quedan esas dos expresiones. Entonces, vamos a hacer eso.
Entonces, cuando escribamos la expresión y, no vamos a considerar ese campo, ¿no? O sea, hagamos. Vamos a hacer desde aquí ya. Bien, ¿cómo hacemos eso? Y va a ser igual a R, ya vimos, ese R del tensor de Riemann aplicado en E y JK. Eso. Voy a usar de nuevo la notación de arriba, solo el índice, solo para economizar escritura, ¿sí? Ahora sigue con JKI, ¿no? Y ahora sigue con JI. Luego el siguiente es con K y J. Muy bien, muy bien. Entonces, veamos aquí. Veamos. Voy a poner aquí con un color. Este término lo podemos asociar con este término que está aquí, ¿verdad? Me lo voy a hacer un poquito aquí en detalle. Esto podemos verlo así, ¿verdad? Y aún más, ¿no? Voy a ponerlo con otro color. Este término lo puedo ver con este término de acá, ¿verdad? ¿De eso que nos da? Y pues los dos faltantes lo puedo ver como, ¿sí? Muy bien. Y esto lo puedo ver como el corchete, y aplicado al corchete del perdón, al corchete, ¿no? ¿De qué campus? De J con EK, ¿no? ¿Sí? Dado que la conexión es simétrica, ¿no? Muy bien. Aquí lo puedo ver también como la derivada covariante, ¿no? En deducción de J aplicado a qué campo? De K, EI. Y acá de nuevo la derivada covariante de K aplicada a... Bien. Ahora voy a usar una, una cuestión un poquito más particular. Cuando yo haga esto de aquí, ¿verdad? En P, porque todo estoy interesado en P, eso va a ser por la compatibilidad que va a ser. Ahora, aquí habíamos dicho que en P, este término es, esto aquí es cero, en P. Entonces esto aquí va a ser cero. Significa que este término coincide con ese término en P. Entonces en P, y solo en P, yo puedo asegurar que esto es igual a qué. Y eso es la identidad de Jacobi de corchetes, ¿no? ¿Eso cuánto tiene que ser? Cero, ¿sí? Entonces, lo que esconde la primera identidad de Bianchi, ¿sí? O por qué sucede la primera identidad de Bianchi, es porque está asociado a la identidad de Jacobi, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿No? ¿Ni una pregunta? Bien.
Si no hay preguntas, vamos a continuar con la segunda identidad de Bianchi. Perdón, no hemos probado perdón, nos faltó probar una de las propiedades, nos saltamos, de cuando conmutan, ¿no? Nos faltó probar, prueba de dos, prueba de dos que habíamos escrito, que era dos, si mal no recuerdo, era probar que yo podía hacer esto, ¿no? ¿Verdad? Eso nos falta, ¿no? Nos fuimos de una a la tercera, pero sí mismo es, igual en ese orden es el adecuado. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace eso? Sí, demostración. Muy bien. Ya, aquí podemos, bueno, esto debe ser válido para todo. X, Y, Z, W, campos, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a hacer la demostración de eso. Entonces, vamos a usar lo que ya de hecho probamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, la primera identidad de Bianchi dice que yo puedo hacer la identidad de Jacobi en las primeras tres entradas. Entonces, eso me dice, no es otra cosa. A ver, voy a comenzar tal vez un poquito más despacio para que se entienda un poco más. Vamos a ver. Esto es lo que acabamos de ver, ¿no? Que se puede escribir así, ¿verdad? La cuarta entrada la dejamos quietita. A ver, cuidado porque estoy dibujando medio la X igual a la Y. Ya. Z, X, Y, W. Esto es lo que vamos a probar, ¿verdad? Ya que el tensor métrico de Riemann de las primeras tres entradas es nulo, si lo aplico producto interno W, pues va a ser siguiendo sin nulo. Bien. Otra forma de ver eso, simplemente escribir así, ¿no? O, bien, bien, bien. ¿Sí? Muy bien, entonces como nosotros queremos que cambie que W entre en estas coordenadas, pues vamos a usar ahora también la propiedad uno, que le- esto cambia de signo cuando la tercera y cuarta coordenada se intercambian, ¿no? ¿Sí? Lo mismo ya, no solo porque queremos que aparezca el W, ¿no? Perdón, aquí no lo hice. Entonces, quería hacer esto como para que vean que no, pues que no es tan complicado, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Otra vez aplicamos la primera identidad de Bianchi, ¿no? Menos ZW, YX, dejamos quieta la última entrada, WY, ZX, menos R de X, WZY, menos RWZ, XY. ¿Sí? Entonces vean, ya aparece en el orden que queremos, con el ZW al frente. Aquí para que parezca el orden que está aquí, pues vamos a hacer intercambiar la primera con la segunda coordenada. Si hacemos intercambiar ese orden, cambia el signo. Como tenemos menos, el signo sería más. Sé que aquí hay un problema que nos dio signo. Aquí, ¿por qué nos dio XY? Déjame ver. Aquí no debería haber quedado YX. Entonces, algo, déjame ver. Aquí, pero que esto puede ser confuso, ¿sí? X. Y ZX. ZX.
WX, ZWX. Aquí está, ¿no? Aquí era X. Aquí hay un error, ¿no? ¿Por qué? A ver, aquí no, pero está bien. X. Sí, está bien. Ya. ¿Dónde está mal? ¿Dónde está mal? Sí, sí, a ver, RX. A ver, algo, un índice parece que escribe mal. RXY, RYZ, XL menos RZ, XYW. Si está bien. Aquí intercambiamos con el último. Y aquí intercambiamos. DJ. Aquí volvemos a aplicar la identidad de Bianchi. Está bien. Aquí debe ser ZW. Está bien. Está bien. Perdón. Aquí estoy viendo mal, ¿no? Está en ese orden. ZW. Entonces lo único que debe intercambiar es la tercera y cuarta, ¿no? Bien. Aquí vean, es lo mismo, pero con signo, pero al Z, la segunda, intercambiamos, entonces me quedaría dos veces. Muy bien, ya usé esas dos. Y me va a quedar esas dos de aquí, ¿no? Ya. Entonces voy a poner aquí, ¿no? Menos R. Teníamos bien, no teníamos nada más, ¿sí? Bien. Vamos a ver un poco. Muy bien. Ya. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Ya, vamos a ver. Ya, si queremos usar otra vez la primera identidad de Jacobi, pues deberíamos tener la última entrada la misma, ¿no? Ay, perdón. Si queremos la última entrada la misma, pues deberíamos intercambiar aquí para que nos quede. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí aplicamos otra vez la identidad de Jacobi. Aquí, cuidado, porque aquí hay un problema, ¿no? Aquí, déjenme ver. Ah, está bien. Lo que nos faltaría es Y. Ay, perdón. Faltaría Y, X
WZ. Entonces, al inicio, veamos, tenemos este objeto aquí, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos quedaría? Que R de X, Y, Z, W, más R de Y, X, W, Z, es igual a 2 veces R de Z, W, X, Y. O sea, aquí podemos, si intercambiamos el primero con el segundo, nos queda signo negativo. Y si intercambiamos, nos va a quedar otro signo negativo. Entonces nos va a quedar 2 veces, porque va a coincidir, ¿no? 2 veces igual a 2 veces, ¿sí? Entonces ahí se anula el 2 y nos queda lo probado. Bien, muy bien. Entonces, esa es la segunda propiedad, la prueba de la segunda, ¿sí? Muy bien, entonces esto puede ser tedioso, ¿sí? Eh, bien, ¿alguna pregunta? Muy bien, solo voy, vamos un poco a la última que nos falta, ¿no? Para decir que hicimos una. Segunda identidad de Bianchi. La segunda identidad de Bianchi, lo que queríamos borrar era esto, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces solo hay una parte que voy a dejar como ejercicio y es esto, de nuevo, por el carácter tensorial tomamos un referencial geodésico en el punto P y basta probar que esto es satisfecho para cualquier conjunto de índices, ¿verdad? Basta probar esto en P, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Ya. Aquí voy a usar voy a introducir una notación que en algunos casos es útil. Bueno, más que nada, vamos a ver, esto aquí aplicado en este vector JKL, ¿no? En P, que es igual a RI de J de KEL menos R de I de J de KEL menos R de J. Aquí tenemos que usar la definición ¿cómo es? De derivada tensorial, ¿no? De un 3 tensor, ¿no? L. Y todo esto en el punto P, ¿no? Pero resulta que en el punto P esto es cero. ¿Por qué? Porque es un referencial geodésico. Este es cero y este es cero. Entonces, en un tensor, ¿no? Si una de sus entradas es cero, ¿sí? Tiene que ser el tensor evaluado en eso, cero. Entonces solo nos queda este término de aquí, ¿no? Perdón.
Solo nos queda este término aquí. Muy bien. Ahora, esto nosotros lo habíamos visto, que el término del corchete desaparecía, ¿no? El término del corchete no está por el mismo hecho que es, que habíamos dicho, ¿no? Bien. Muy bien. Esto nosotros lo habíamos visto. Esto podemos verlo como una especie de corchete de estos campos, ¿verdad? Podemos definir este objeto que está aquí como esto, ¿no? ¿Sí? Usando el mismo argumento anterior, ¿sí? Nosotros probaríamos que esto aquí coincide con esto, ¿sí? Aquí eh, perdón, para recordar, solo recordar, que aquí usamos el hecho que, perdón, mejor voy a subirlo para no olvidar nada. Usamos esto aquí, ¿verdad? Esto aquí, ¿no? Usamos esto aquí, ¿verdad? Ahora, solo que en términos de esto. Muy bien. Ok. Entonces, esto de aquí, ah, oh, ¿qué pasó? Eso. Ahora sí. Muy bien. Así, esto de aquí, toda esa notación es para hacer la cuenta un poquito más pequeña, ¿sí? Esto al final se convierte en un L. Puedo sacar foco con un L y me va a quedar una cosa así. O sea, en la segunda identidad de Bianchi está escondido una especie de identidad de Jacobi, pero en términos de sus derivadas covariantes, una especie. ¿Sí? Yo no voy a probar, pero se puede probar que esto es idénticamente nula, ¿no? ¿Sí? Un poco larga, pero se puede probar. ¿Sí? Entonces, esta es la segunda identidad de Bianchi. ¿Sí? Y de nuevo, vale, dado que esto es cero, y es una especie de identidad de Jacobi, ¿sí? En términos de su derivada covariante. Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo manejar esta derivación de tensores? ¿Es tedioso? Sí, Enrique, muy tedioso. Enrique, estamos sobre la Sí, hora. ya estoy despidiendo. Esto es muy tedioso, ¿sí? Pero
Así es geometría. En una parte hay que hacer cuentas tediosas, en otra parte hay que hacer un cuento un poquito más técnico, pero es parte de geometría. No podemos evitar no hacer ese tipo de cuentas. Yo agradezco mucho, no sé si tienen alguna pregunta. Yo de aquí a poco voy a ir a compartir las notas con Juan, para que Juan les entregue. Sí, las notas en el chat, tal vez, sí. O yo voy a estar aquí, no sé si yo puedo subirlas. O... Sí, puedes subirlas tú si deseas directamente al chat, Enrique, Ah, bueno, al chat entonces yo de las esta subo. reunión. Si no hay preguntas, pues yo doy por terminada por mi lado. Bueno, les pido por favor un aplauso al profesor Enrique. Muchas gracias, Enrique. Hacemos 5 minutos de receso y 10 en punto arrancamos el curso de Santiago. Santiago, ¿sí? Ya, gracias. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique.